Bienvenidos jóvenes a su segunda clase virtual, su segunda clase en línea. El día de hoy vamos a estar viendo lo que es la medida en grados de un arco. Primero que nada vamos a recordar un poquito qué es un arco y recuerda que el arco es una sección delimitada de nuestra circunferencia. Es decir, el arco en este primer círculo va a ser la sección que existe de este primer puntito a este puntito de aquí. Entonces nos dice, lo que queremos conocer ahorita es la medida en grados de este arco, de este arquito que está en la parte de aquí. ¿Cómo voy a saber yo la medida en grados de este arco? Nos dice una definición. La medida del ángulo central, va a ser o va a determinar la medida de mi arco. ¿Qué significa esto? Lo que mide mi ángulo central va a ser lo mismo que va a medir mi arco. Por ejemplo, si este ángulo mide 45 grados, significa que la medida de todo el arco va a ser también de 45 grados. Repito, si quieres verlo como formulita, la medida del ángulo central va a ser igual a la medida del ángulo de nuestro arco. Arco se abrevia o se representa pues con un arquito, ¿okay? Indicando que va a ser la medida de nuestro arco. Vamos a ver un segundo ejemplo. Este tema está muy sencillo. Supongamos que la medida de nuestro ángulo central es de 90 grados. Por lo tanto, la medida de nuestro arco, que nuestro arco está delimitado de este punto a este puntito de aquí, la medida de nuestro arco aquí sería de 90 grados también. ¿Ok? Vamos con otro ejemplo. Nos dice, si la medida de este arco va a ser de, vamos a decir, 160 grados, significa que nuestro arco, que repito, está delimitado de aquí hasta aquí, va a ser también de 160 grados. Yo sé, estás diciendo, profe, este tema está muy difícil. Probablemente sí, pero no es cierto. Vamos con el siguiente ejemplo. Nos dice, si el ángulo central, vamos a poner aquí la letra C para identificar qué es el centro. Si nuestro ángulo central mide 270 grados, entonces nuestro arco estaría delimitado de aquí hasta acá. Mucha atención, el arco va a ser toda esta parte. ¿Ok? No estamos hablando de la parte chiquita. Recuerda que los ángulos siempre se van a medir en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces nuestro arco va a medir 270 grados. Vamos con otro ejemplo. Supongamos que ese ángulo va a medir 120 grados. Entonces, la medida de nuestro arco, que está delimitado de aquí a aquí, sería también de 120 grados. Y por último, ¿alguien me podría indicar cuál es la medida o cómo se denomina este ángulo? Este ángulo, recuerda que se denomina que es un ángulo llano. El ángulo llano es de 180 grados. Nuestro arco estaría comenzando en esta parte y terminando aquí. Por lo tanto, la medida del arco en grados sería de 180 grados. Entonces, recuerda solamente la formulita. Nos dice, la medida de nuestro ángulo central va a ser la misma que la medida de nuestro arco.
Entonces, vamos ahora con algunos ejercicios para ti, para que los realices y comprendas un poquito mejor este tema. Los veo pronto.